Ser Podcast. Esta semana se cumplen 10 años desde que ETA por fin asumió que había llegado su final, el final del terrorismo, acorralada como estaba por las fuerzas de seguridad y sobre todo por el rechazo cada vez más rotundo, más público, menos temeroso de una parte enorme de la sociedad a la que decía defender, el pueblo vasco en cuyo nombre justificaba la barbarie. 10 años después, este miércoles, el día del aniversario, emitiremos Hora 25 desde San Sebastián, exactamente igual que aquella noche de hace 10 años, de 2011, la noche del final del terrorismo. 10 años después, estaremos el miércoles allí en Donosti para escuchar y sentir el alivio y las primeras señales de una reconciliación que solo puede ser tal si de verdad se basa en la memoria. Y en ese camino, todavía incipiente, en ese camino hacia la reconciliación, hoy ha sucedido algo importante. La izquierda abertzale ha reconocido por primera vez explícitamente que sienten enormemente, dicen, el sufrimiento de todas las víctimas de ETA y que ese dolor nunca debió haberse producido. Y lo ha dicho Arnaldo Otegi, con todo el simbolismo de que este paso lo haya verbalizado él y no cualquier otro portavoz. Queremos hacer una mención especial y específica a las víctimas causadas por la violencia de ETA. Queremos trasladarles nuestro pesar y dolor por el sufrimiento padecido. Sentimos su dolor y desde este sentimiento sincero afirmamos que el mismo nunca debió haberse producido. Desgraciadamente el pasado no tiene remedio. Nada de lo que digamos puede deshacer el daño causado. Queremos decirles que sentimos enormemente su sufrimiento y nos comprometemos a tratar de mitigarlo en la medida de nuestras posibilidades. Tiene la izquierda abertzale una manera a su alcance de mitigar desde ya ese dolor que no son guietorris que tanto humillan a las víctimas. Que la izquierda abertzale diga en público lo que sus dirigentes reconocen en privado. Que esos son guietorris, esos homenajes a los asesinos cuando salen de la cárcel tienen que parar porque no ayudan en nada y porque es una fuente absurda de dolor para las víctimas. Que la izquierda abertzale todavía tiene mucho camino que recorrer es un hecho, empezando por pedir explícitamente perdón con esa palabra, perdón, que hoy no lo ha dicho Otegi, siguiendo por convencer a quien puedan convencer, para que quien las tenga aporte las claves que sirvan para esclarecer los cientos de asesinatos que todavía están por aclarar. Y quizá deba pasar una generación para que ese entorno, el entorno abertzale, tenga la valentía de decir que condena la violencia terrorista con la que sometieron al terror al pueblo al que decían defender. Que todos esos pasos éticos necesarios quedan por dar, eso es un hecho, pero que el movimiento de hoy de la izquierda abertzale es importante y profundamente necesario para cimentar la reconciliación, eso también es un hecho. Como lo es la complejidad de todo ese mundo y lo difícil de que sus portavoces den un paso semejante, sabiendo que esta noche hay decenas de etarras en sus celdas que todavía dicen no haberse arrepentido, pero que se van a la cama habiendo escuchado hoy a sus referentes políticos diciendo que todo el dolor que han infligido ellos no tenía que haberse producido nunca. Con todo esto, quien insista hoy en la política española en restarle importancia a lo que ha sucedido hace unas horas, solo revela su propia ceguera. Y quizás recuerden cómo el miércoles pasado, cuando hicimos el programa desde Ceuta, contando la situación de los menores no acompañados, Manuela Carmena insistía mucho en este programa en que era urgente que cambiara la ley para que los chavales que dejan de ser menores porque cumplen 18 años y que quedan en un limbo puedan tener acceso al permiso de residencia y al permiso de trabajo, porque hasta ahora las condiciones que se les pedían eran absolutamente imposibles de cumplir y los chavales, después de años, los que fueran tutelados por la administración, cumplían los 18 años y quedaban en tierra de nadie, en una alegalidad, sin poder trabajar, sin poder ganarse la vida de manera legal. Por lo tanto, pues bien, hemos sabido que mañana va a Consejo de Ministros un cambio en la ley de extranjería para que estos chavales que dejan de ser menores no acompañados, al cumplir 18, puedan acceder al permiso de residencia y de trabajo. Nicolás Castellano, buenas noches. Antes hablábamos en Hora 25 y antes llega el Consejo de Ministros del Gobierno a través de José Luis Escrivá. Se había comprometido hace más de un año a reformar este reglamento de la ley de extranjería con el objetivo de facilitar, como dices, a los niños y niñas extranjeros no acompañados su transición a la vida adulta. El primer borrador elaborado por los técnicos de la Secretaría de Estado fue en el mes de marzo y se intentó aprobar este verano, pero las reticencias del Ministerio del Interior frenaron su visto bueno. Finalmente será debatido mañana en el Consejo de Ministros, según confirman al hacer fuentes de Moncloa. El objetivo de la reforma, que podría beneficiar a unos
16.000 jóvenes es garantizar el derecho de estos niños a documentarse y, en el caso de los adolescentes, hacerlo con una autorización de residencia y trabajo de manera automática desde los 16 años. Novedades: se reduce, por ejemplo, los plazos para documentar a los recién llegados. Ya no será de 9 meses, solo de 3, y sobre todo, Aymar, va a beneficiar, como decías, a los que cumplen 18 años o a los que ya lo han cumplido en los últimos años. De hecho, hasta los 23 años llega ese límite. Se calcula que son 8.000 jóvenes los que se van a beneficiar de esta reforma. Ya no tendrán que acreditar ingresos mensuales de hasta 2.000 euros para conseguir su permiso de residencia. Será suficiente con unos 500 euros, o que esos fondos puedan provenir de las organizaciones que se hacen cargo de ellos. En todo caso, Aymar, es la medida estrella del Ministerio de Migraciones en lo que va de legislatura y supone, si se aprueba mañana, definitivamente torcer el brazo de Marlaska, que hasta ahora blandía el tópico del efecto llamada para ponerse a la reforma. Nico, gracias. Hasta luego. Noche de Ágora en Hora 25 con Carmen Calvo. Señora Calvo, buenas noches. Buenas noches. Pablo Iglesias, ¿cómo está? Buenas noches, Aymar. Y José Manuel García Margallo, muy buenas noches. Hola. Antes del Ágora, el día en 2 minutos. Isabel Villar. Buenas noches. Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno, es partidario de retirar la inviolabilidad que establece la Constitución para el rey. Lo ha dicho en una entrevista aquí en Hoy por Hoy, después de que Ángels le preguntara por eso que dijo sobre que el rey emérito debería dar explicaciones a los españoles. No es necesario que se reconozca esa condición al jefe del Estado. No, creo sinceramente que es producto de otra época, de otra etapa legítima de nuestra democracia, pero no una etapa democrática consolidada, con más de 40 años de historia, que mira hacia adelante con garantías y con confianza, ¿no? El PSC ha dado carta blanca a su agrupación en Badalona para que decidan si se suman a una moción de censura que el resto de la oposición quiere presentar contra el alcalde, el popular Xavier García Albiol, tras su aparición en los papeles de Pandora como apoderado en una sociedad en el paraíso fiscal de Belice. Mañana se intensificarán las conversaciones del PSC con el resto de grupos y a finales de semana podría llegar el pacto, según fuentes socialistas. Y además, hoy ha empezado en la Audiencia Provincial de Castellón el juicio por el Plan Castor, un proyecto del año 2013 para construir el que en teoría debería haber sido el mayor depósito subterráneo de gas en España. Se paralizó porque se desencadenaron centenares de terremotos en la zona, en la costa de Vinaroz y el sur de Tarragona. Los dos responsables del proceso han negado hoy que las inyecciones de gas provocaran esos seísmos, pero la Fiscalía no opina igual, dice que estaban advertidos y pide para ellos 6 años de cárcel. En Italia, la izquierda controlará las 5 principales ciudades del país durante los próximos 5 años, tras ganar en primera vuelta en Milán, Nápoles y Bolonia. Hoy se han impuesto en la segunda votación en Turín y en la capital, en Roma. Sono davvero onorato. Donde el alcalde será el exministro de Economía y ex eurodiputado Roberto Gualtieri. Los colegios electorales han estado abiertos día y medio y aún así la participación ha sido muy baja, de apenas el 41%. Y en Estados Unidos ha muerto Colin Powell, el primer secretario de Estado negro que tuvo el país. Tenía 84 años y ha muerto, según su familia, por complicaciones derivadas de la COVID. Powell estaba además enfermo de cáncer. Le recordarán por esa foto ante el Consejo de Seguridad de la ONU blandiendo un tubo de laboratorio como prueba de que en Irak había armas de destrucción masiva. El tubo contenía sal y esa es hoy la principal mancha en el expediente del militar. Y en la contra de Hora 25. Not saying that you shouldn't leave, no. I'm not saying that, no, not at all. Manuel Javois, buenas noches. ¿Qué tal, Aymar? Buenas noches. Acabamos de escuchar a la madre de David Beriain, el reportero asesinado en Burkina Faso con su compañero Roberto Fraile. Le hemos escuchado recordar cómo vivió ella aquellos días en los que su hijo ya no le daba señales de vida, básicamente porque la había perdido la vida. Todavía hoy, casi 6 meses, 5 meses después, Angelines sigue en un mar de preguntas y es sin saber qué pasó exactamente, quién mató, cómo mató a su hijo, si lo hizo con dolor, que es algo en lo que ella insiste mucho, quiere saber eso. Preguntas que por ahora nadie le responde, Javois. Y que urge responder. Siempre vale de algo saber, pero yo creo que a veces, como en este caso, saber la verdad de las circunstancias de la muerte de un hijo, creo que es imprescindible. No sé, es una de las entrevistas más duras que he escuchado nunca y me ha parecido, Angelines, a mí me trae una madre impresionante que ha dicho una frase que creo que demuestra conocer el último secreto de la vida, quizás también el más doloroso, ¿no? Que los hijos no son tuyos, aunque te pueda doler, ¿no? y que si volviera atrás y su hijo, a mí esto me puso los pelos de punta, y quisiese hacer ese viaje y supiese el final, te tendría que volver a dejarlo ir. Me parece una declaración de amor. Es muy dura, pero es una declaración de amor. Primero él, aunque lo pierda, ¿no? Y desde el primer momento en que supo que David había desaparecido, esta mujer, como te ha contado, ha vivido una tortura. Lo creyeron primero secuestrado, después le confirmaron que estaba bien.
Más tarde le dijeron que se preparase para lo peor y finalmente lo peor ocurrió. Lo que me ha sorprendido de su entrevista es que mantiene una lucidez nada fácil. No es una lucidez, no embadurnada por las emociones, que sería también lo normal, ni tampoco una lucidez que estuviese afectada por el profundísimo dolor que ella tiene, ¿no? Me ha parecido la lucidez de una madre que quiere estar a la altura de la memoria de su hijo, y un hijo además que es precisamente referencia de miles de chavales. Beriain y Roberto Fraile viajaron al lugar en el que se tarda un día en saber si alguien está vivo o está muerto, ¿no? Y ese es uno de esos lugares que hay que contar. Te ha dicho la madre de David que él decía que viajan con billete de vuelta, que él se volvía de esos lugares y los que estaban allí no se volvían, que eso los diferenciaba de ellos, pero bueno, la diferencia era mínima. Javois, hasta mañana, un beso fuerte. Hasta mañana, Aimar, un beso. Ha dicho esta noche algo Fernando Savater, que de terrorismo de ETA y de su acoso permanente sabe, y bien además. Ha dicho Savater esta noche en Servimedia algo que tiene razón, y es que en las palabras de Otegi que hemos escuchado ahora hace unos minutos falta un sujeto. Otegi habla de el sufrimiento de las víctimas de ETA que nunca debió ocurrir. Bueno, se le puede dar la vuelta a esa frase, ¿no? ETA nunca debió infligir ese sufrimiento. Alguien lo hizo. Hay víctimas de ETA porque alguien lo quiso así. No puede hablarse de un dolor que nunca debió ocurrir sin un sujeto como tal. Y es cierto eso que dice Savater, pero igual de cierto es que el mero hecho de que la izquierda abertzale, Otegi en concreto, diga o haya dicho que sienten profundamente el dolor de las víctimas de ETA, no dice ya de todas las víctimas, que es la fórmula que usaba la izquierda abertzale, no, explícitamente habla de las víctimas de ETA y dice, sentimos profundamente el dolor de las víctimas de ETA y es un dolor que nunca debió ocurrir. El hecho de que hoy Otegi salga y diga eso es un salto cualitativo en el larguísimo camino que la izquierda abertzale tiene todavía por delante en la senda de la ética y de la memoria. Carmen Calvo, Pablo Iglesias, José Manuel García Margallo, ¿qué relevancia le reconocen al paso dado hoy por la izquierda abertzale? Iglesias. No tiene precedentes, es un paso importantísimo, es enormemente valiente 10 años después de que ETA dejara las armas, y creo que reconocerlo es una cuestión de responsabilidad de Estado. Una de las claves, se hablaba este fin de semana, ¿no?, del sistema político del 78. Una de las claves para entender el sistema político del 78 es ETA. ETA está detrás de que el Partido Nacionalista Vasco fuera el único actor legitimado para negociar en nombre de Euskadi. ETA está detrás de la política antiterrorista consensuada por los dos principales partidos. ETA está detrás de movilizaciones ciudadanas sin precedentes como la que sucedió al asesinato de Miguel Ángel Blanco. Y no solo, ETA ha definido la historia política de España, y que la izquierda abertzale asuma las vías democráticas como vías exclusivas para hacer política y que diga lo que han dicho es muy importante. Yo entiendo que haya quejas y que haya quien diga tendrían que ser más claros, pero ojo, en España nadie ha pedido perdón por los GAL, nadie. Hace 11 años, en una entrevista con Juan José Millás, Felipe González dijo: tuve que decidir si volaba a la cúpula de ETA, dije no y no sé si hice lo correcto. Esto lo dijo un expresidente del gobierno español. Y es ilegal volar a una cúpula de una organización terrorista, es ilegal. Y nadie ha pedido perdón por esto. En ese sentido, en este contexto, en un contexto en el que faltan muchos perdones, yo creo que el paso de Otegi es muy importante. Creo que es momento de reconocer la decisión que tomó José Luis Rodríguez Zapatero, con buena parte de los medios de comunicación en contra, con una derecha que no se lo perdonó, de iniciar un proceso de diálogo. Ahí estuvo también Alfredo Pérez Rubalcaba y creo que, bueno, que esto es la victoria de los que apostaron por el diálogo, y reconocer el sufrimiento de las víctimas de ETA en boca de Arnaldo Otegi creo que es un gesto con contenido que hay que reconocer y valorar. Carmen Calvo. Para los oyentes más jóvenes, que los tenemos, y no hay pocos, que decirles, y no pocos. Efectivamente, hay que decirle que esta organización criminal que duró 50 años la venció la democracia del 78.
En el 78 lo que ocurrió en nuestro país no fue un nuevo régimen, sino que nació la democracia. Y que la democracia, y con sus instrumentos, tiene mucha fortaleza hasta el punto de estar hoy celebrando ya 10 años que desapareció ese terror de nuestras vidas. Yo considero que quedan todavía muchas cosas por hacer. Quedan todavía muchos reductos enquistados, tanto en el País Vasco como en Navarra, en algunos pueblos, en algunos lugares. Lo decía Urusolo Sistiaga esta tarde en un debate que ha habido en Vitoria. Y creo que todo lo que hagamos tiene que estar orientado a la dignificación de las víctimas y a la memoria de las víctimas, que es la que tiene que insuflar una sociedad vasca con valores de respeto a la diversidad, porque ETA lo que intentó fue, justamente, entre otras muchas cosas, además de lo más terrible que fue asesinar y amedrentar, es que desapareciera la democracia. Como decía hoy mi compañero Pachi López, los vascos terminamos con la dictadura de Franco y continuamos con esta fórmula también dictatorial del terror en nuestras vidas. Hay que hacer un esfuerzo importante de educación profunda. Hay que hacer un esfuerzo importante por terminar de esclarecer todos los asesinatos que quedan pendientes, y yo creo que, salvo quienes quieran utilizar todavía a estas alturas a ETA y a la violencia para la política de presente, hay que reconocer que lo que ha ocurrido hoy en Boca de Otegi tiene valor y que queda todavía mucho camino, pero que tiene valor. Y último, creo que tiene que desaparecer del esfuerzo común que hagamos todos los españoles que el asunto de ETA y de las víctimas esté en el combate político continuamente utilizándose. Si no, no conseguimos rematar esto. Margallo. Vamos a ver, yo creo que el primer recuerdo efectivamente debe ser para las víctimas. Aquí ha habido 854 muertos. Ha habido mucha gente que ha sido extorsionada durante mucho tiempo. Y ha habido mucha gente que ha tenido que dejar el País Vasco porque estaba permanentemente amenazada. Pablo, que siempre aprovecha su minuto de publicidad, ha dicho que esto fue un éxito de Zapatero y Rubalcaba en contra de la opinión del Partido Popular. Eso simplemente es falso. Fue Aznar el primero que sentó los 4 pilares que permitieron derrotar a ETA. Y hablo de derrotar: acción policial, cooperación internacional, unidad de los partidos y movilización ciudadana. Y eso se plasmó en una acción conjunta de los dos partidos, en la aplicación de la Ley de Partidos de 2002, que firmó el gobierno Aznar con el entonces líder de la oposición, Rodríguez Zapatero, que permitió la ilegalización de Batasuna y que rompió un círculo vicioso que todos los que vivimos en el País Vasco lo conocíamos bien. Había el miedo a hacer algo contra ETA por aquello de acción-represión. Se dijo, se ha terminado, vamos a ir a por ellos, que es el capítulo que tiene la biografía de Rubalcaba. Eso permitió, en definitiva, ir avanzando. Y hubo algo que fue muy importante, insisto, la cooperación internacional. Aquí hubo un punto de inflexión, que fueron las Torres Gemelas. El terrorismo en todo el mundo se sintió que ya no tenía refugios seguros, no tenía financiación, no podía comprar armas, y eso se tradujo en éxitos del gobierno Aznar. El Lecken, el Consejo de Europa, el Lecken, es el que establece la euroorden y establece a ETA, y el Departamento de Tesoro de Estados Unidos establece eso. Por tanto, si decimos que esto ha sido un triunfo de la democracia, ha sido un triunfo de todos y gracias a todos, y el intentar aquí sacar rédito político diciendo que una parte de la sociedad española representada por el centro derecha se opuso a este proceso de legalización, simplemente es falso y desde luego no ayuda. Y yo, uno de los momentos más emocionantes de mi paso por el Ministerio de Exteriores fue la convocatoria por primera vez del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para que hablasen las víctimas del terrorismo. Y hablaron. Vino Miguel Ángel Blanco y pudimos decirle al mundo cómo era aquello. ¿Qué fue aquello? Yo creo que todo el mundo tiene claro que estas cosas no se resuelven más que sin el esfuerzo de los cuerpos y fuerzas de seguridad y de una política de diálogo muy contestada y muy criticada, y yo aquello lo recuerdo muy bien del gobierno de Zapatero porque yo estaba allí.
Pero el problema, y yo no he hecho ese ministro, el problema es que el Partido Popular, y yo lo he apuntado con toda claridad, el Partido Popular tiene que abandonar utilizar constantemente esto en los debates políticos, porque yo estaba en el Congreso de los Diputados cuando se le imputó a José Luis Rodríguez Zapatero tener las manos manchadas en sangre. Yo he estado sentada cuando hace poco nada, meses, todavía volvíamos a sacar estos asuntos en el debate cotidiano. Eso es lo que tiene que desaparecer. Y eso lo hace con mucha frecuencia el Partido Popular, que repito, yo en quiero este decirte sentido, que lo de la, me parece que es lo de la importante. cal viva no vino de los bancos del Partido Popular. No he dicho la cal viva. No me he referido a la cal viva, ese es otro debate. No, me refiero a la utilización que se hizo vilmente contra el presidente Zapatero en este asunto. Yo estaba allí sentada escuchándolo. A eso es a lo que me refiero. Hemos de abandonar ese espacio para seguir construyendo, porque aquí queda todavía mucha tarea por hacer. En el País Vasco queda todavía mucha tarea de normalización, que no va a ser fácil. Lo de la cal viva, para que lo entiendan los oyentes jóvenes a los que aludía Carmen, no tiene que ver con la intervención de ningún parlamentario. Es el componente en el que trataron de hacer desaparecer los restos de Lasa y Zabala. Creo que no es algo sobre... Fue una alusión tuya directa, Felipe González, desde la tribuna del Congreso. Efectivamente, pero no lo inventé yo. En sí. Claro, en cal viva ya es enterraron... que no se hizo en el Parlamento, hombre. Claro, no estaba allí. Pero no nació allí. Es el origen del intento de hacer desaparecer dos cadáveres de dos miembros de ETA que no fueron juzgados por un tribunal, sino que fueron asesinados por un grupo terrorista. ¿Se arrepintió alguna vez de el comentario, señor Iglesias? Se sepa todo. Al contrario, creo que quien se debe arrepentir es quien, por acción o por omisión, Aimar ha justificado el terrorismo de Estado. Creo que algunas críticas, además, a ese comentario eran una justificación implícita del terrorismo de Estado. Todos los que dijeron no se puede mencionar la cal viva en el Congreso de los Diputados parece que implícitamente estaban justificando una de las mayores vergüenzas de la democracia española, que independientemente de nuestra ideología todos deberíamos condenar. La derecha, cuando le fue útil electoralmente, lo hizo durante muchísimo tiempo. El diario El Mundo se dedicó a criticar a los GAL y la cal viva, parece que ya no tanto por convicción, sino porque electoralmente le favorecía para hacer daño al Partido Socialista. A propósito de lo que decía Margallo, hay una realidad histórica innegable. Felipe González negoció con ETA en Argel, José María Aznar negoció con ETA, habló específicamente de Movimiento Vasco de Liberación, he autorizado establecer contactos con el Movimiento Vasco de Liberación, y Zapatero negoció con ETA. La diferencia es que en los dos primeros casos era una política de Estado, y en el último caso Zapatero tuvo que asumir que eso era una política de gobierno, y por eso a mí me causa simpatía la soledad con la que tuvo que actuar José Luis Rodríguez Zapatero cuando estaba haciendo política de Estado, igual que hizo el gobierno británico con el IRA, igual que han hecho muchos gobiernos que han tenido que afrontar procesos como estos. Hay una cosa en la que estoy de acuerdo con lo que decía Carmen. Claro que a partir de 1978, a partir de 1977, se recupera la democracia en España y se inaugura, con sus defectos y con sus virtudes, un sistema político, un régimen homologable a la mayor parte de las democracias europeas. Y a día de hoy, yo creo que se puede decir, y quizá haya sido esta una aceptación implícita por parte de la izquierda abertzale, que los polimilis tenían razón. ¿Qué quiero decir con esto? Podía haber mucha gente en el País Vasco, y no solamente en el País Vasco, que entendiera lo que hacía ETA durante una dictadura militar. Pero en democracia eso seguramente era inentendible e inaceptable. La importancia que tiene que la izquierda abertzale en el año 2021 diga lo que hace más de 40 años quizás solo dijeron los polimilis, aunque esto solamente se entiende en el País Vasco, es enormemente importante y permite imaginar un futuro en nuestro país donde las reglas del juego democráticas sean las únicas que existan para hacer política. Yo creo que la vida humana es sagrada, estemos hablando de funcionarios policiales en la época de la dictadura o la época de la democracia, y la vida es siempre inviolable. Segundo, ETA mató más en democracia que en dictadura, mató mucho más en democracia que en dictadura. Y en tercer lugar, el intentar negar
la participación de un sector de la sociedad que está representada en el centro derecha en esta lucha simplemente es inexacto. Y has hablado de las conversaciones. Hubo conversaciones, es verdad, en la época de Felipe González, hubo unas conversaciones en Suiza en la época de Aznar y hubo conversaciones en época de Zapatero. Pero ahí hubo una regla sagrada que siempre hay que respetar en política democrática. Allí se estaba dispuesto a hablar exclusivamente de paz por presos. De política no se hablaba en esas conversaciones ni se podía hablar. Y hubo otro ejemplo, es decir, si estamos hablando de la figura de Rodríguez Zapatero. Rodríguez Zapatero acierta en el plan Ibarretxe, cuando obliga a Ibarretxe a traer su proyecto de Estado Libre Asociado de Puerto Rico al Congreso. Y no acierta cuando pone en marcha en 2003 una reforma del Estatuto de Cataluña que nadie la había pedido y dirigida explícitamente contra un sector, el centro derecha, porque el bloque de la constitucionalidad solo se puede abordar por acuerdo de los grandes políticos, de los dos. Así es como se hizo la transición y así es como, si queremos que alguna vez se reforme la Constitución, hay que hacerlo. A ver, que nos hemos desviado. He puesto ejemplos concretos de lo que hizo bien Zapatero y de lo que no hizo bien Zapatero. Yo quiero colocar también un asunto, porque en el País Vasco han sido muchos más, de casi 1000, más de 800, porque son los asesinados, los que han tenido la valentía de quedarse a hacer allí política. Yo quiero también recordarlo, porque es terrible lo que han tenido que soportar para hacer política normalizada, como concejales, concejalas, en todas las instituciones vascas, compatriotas que tenían que estar allí en unas condiciones durísimas para sostener también el sistema político y la propia democracia, que me parece de un honor, de una valentía y de un agradecimiento que le tenemos que tener ahora a todos ellos, a los que están, a los que estuvieron y sobre todo los que aguantaron los tiempos más duros, porque no forman parte del cómputo víctima, que lo eran de otra manera, y que me parece que son un monumento a la resistencia y al ser democrático. Nadie está restando valor a la parte en la que el Partido Popular le toca también cooperar. Fue barrida a tiros. Es más, hemos tenido que recordar en muchas ocasiones cuando el Partido Popular nos dice sobre la política de acercamiento de los presos de ETA que fuera un invento del presidente Sánchez y del actual ministro, cuando todos sabemos que el número más grande de acercamiento a cárceles vascas o cerca del País Vasco se produce justamente con ETA, con Aznar, porque forma parte de todo este entramado donde hay que hablar con una cierta osadía política para llegar a un fin mayor. Aquello que en el Congreso de Representantes norteamericano, cuando se vota por fin la enmienda para que desaparezca, para abolir la esclavitud en los Estados Unidos, el presidente dice: he tenido que utilizar todos los caminos del mal, comprar los votos de los demócratas, que en aquel momento los partidos estaban invertidos, los republicanos eran lo contrario. He tenido que comprar votos en dólares de los demócratas, es decir, extorsión, corrupción política, para llegar a un fin mayor, que es abolir la esclavitud. Esto, yo recuerdo ponerle esta película a mis alumnos, para decirle a mis alumnos, la realidad es muy dura, y a veces la realidad te obliga a situaciones de esta naturaleza. No, lo que yo trataba de decir es que lo que nos queda por rematar en el País Vasco, que todavía es complicado y mucho, en honor a las víctimas, requiere de que saquemos del día a día la utilización de esto en la política. Eso es lo que espero del Partido Margallo, Popular. no me ha quedado claro si usted considera que son positivas las palabras de Otegi hoy, diciendo que el dolor de las víctimas de ETA nunca debió ocurrir. Esto supone un avance. Mi duda es, ¿por qué y para qué ahora? ETA ya estaba derrotada. Es decir, ¿supone esto eliminar los últimos obstáculos para que cualquier partido constitucionalista haga acuerdos de gobierno con Bildu? Porque hasta ahora ha habido acuerdos locales, es verdad, que favorecieron la investidura de Chivite en Navarra, pero no han entrado en ningún gobierno con vosotros. Es decir, ¿por qué y para qué hace esto Bildu ahora? Que pidan perdón, que acaben con los homenajes a los terroristas que tanto dañan a las víctimas que se cruzan con ellos en las calles, me parece bien. Pero ¿por qué y para qué? Y esa es la pregunta que yo dejo aquí. Es una forma de
levantar un obstáculo para entrar en el gobierno, en cualquier gobierno, sí o no, y mientras no pidan perdón y no se comprometan a hacer todas estas cosas, a mí me parecería francamente... Tu partido ha tenido acuerdos con ellos, recuerda... Acuerdos municipales en Vitoria, en temas absolutamente puntuales. Le hemos dicho, entregar las armas, dejar de hacer democracia, tiene que dar cauce a todo esto... Carmen, es que haya acuerdos en algunas cosas es obvio. Es decir, si ahora Bildu dice que la ley de la gravedad está vigente, no vamos a decir nosotros que la ley de la gravedad no lo está porque lo diga Bildu. Es decir, si hay un acuerdo municipal, no sé qué era aquello, sobre seguridad vial o crear un hospital municipal, pues me parece razonable. Eso no da igual, es que todo es razonable ahí en ese terreno. Todo no es razonable, todo no es razonable. Iglesias. A mí me gusta lo que dice Margallo, ha dado con dos claves. Hay una que es, ¿esto es un paso hacia la normalización democrática de Bildu? Yo digo sí, claro que sí. De hecho, han hecho cosas que otros no han hecho. Claro que los Oñetorri ofenden a muchas víctimas. Y este país tuvo que ver un Oñetorri en la puerta de la cárcel a 2 condenados por terrorismo, Barrio Nuevo y Vera. Un homenaje de miles de personas en la puerta de la cárcel que también debería ofender a cualquier demócrata. Este es el contexto de España. Y la izquierda abertzale ha hecho algo que no han hecho los responsables políticos de los GAL. A ver, el Barrio Nuevo con Otegi me parece... Bueno, los que no tenéis historia pasa esto, que tienen suerte. Un condenado por terrorismo es un condenado por terrorismo. El responsable de que alguien le asesinen y le entierren en cal viva, yo entiendo que si es de tu partido te parezca menos terrorista que el de otros partidos. Pero esto, los jueces dijeron que era el terrorismo. Y los jueces dijeron que los GAL eran terrorismo. A partir de aquí, yo creo, un segundo, yo no te he interrumpido, Carmen. Creo que estamos de enhorabuena ante una situación de normalización política. La izquierda abertzale ha dicho lo que hizo ETA no tendría que haber ocurrido. Y nosotros sentimos el dolor de las víctimas de ETA. Esto ya es decir más que los que han dicho otros. Y esto hay que valorarlo positivamente. Y yo agradezco además que con Margallo se pueda discutir de esto, aunque pensemos diferentes. Ante la pregunta de que esto consolida la normalización política de una fuerza política que es la segunda que más votos tiene en Euskadi, por supuesto que sí. Y absolutamente legítima para tomar acuerdos, para llegar a acuerdos y para formar gobiernos con quien les parezca, y habrá otros que legítimamente lo puedan criticar. Segundo elemento que ha dicho Margallo, que es muy importante. Ha dicho de qué había que hablar con ETA en Ginebra o en Argel. De presos, efectivamente. Y 10 años después, yo creo que es más que razonable hablar de fin de la excepcionalidad penitenciaria, que se cumpla la legislación penitenciaria en los mismos términos que se aplica a cualquier preso. Se podía justificar la excepcionalidad penitenciaria en un contexto de violencia por parte de ETA. En este contexto, la excepcionalidad no tiene ninguna justificación. Para entendernos y esto todos, debería usted ser está una abogando política por de Estado. el acercamiento de los presos a cárceles de Euskadi. Cualquier preso en España tiene derecho a cumplir su condena cerca de sus familiares. En este contexto, esa excepción que se aplicaba a los presos de ETA deja de tener sentido, porque las penas privativas de libertad en un contexto de democracia no tienen como objeto una suerte de venganza. Tienen como objeto la resocialización, y lo que dicen todos los especialistas en esto es que el preso se resocializa mejor cuando está cerca de sus familias, y a partir de ahí que se les aplique la misma legislación penitenciaria que al resto de presos. Esto es muy importante. Tengo unos segundos, Calvo. Carmen Calvo. No, es que se les aplica la misma legislación penitenciaria. Lo que ocurre es que los delitos por los que están condenados requieren un perdón. Sí, claro. Y es que es muy importante, vicepresidente, es que es muy importante este asunto. Es que de los delitos de los que estamos hablando no forman parte de la violencia estructural de las sociedades donde de repente en un robo puede ser asesinado. No. Hay una intencionalidad y una carga que tienen recogidos todos los códigos penales cuando se enfrentan al terrorismo. Se les aplica sin excepcionalidad la legislación penitenciaria. Este ha sido el debate que hemos tenido en el gobierno, incluso cuando hemos estado los dos, cuando de repente se preguntaba justo esto que tú estás diciendo aquí ahora mismo. Claro, y hemos dicho, se está aplicando a los que reconocen cuál es su situación y piden perdón, se trasladan y se acercan, porque es verdad, se está condenando también a su familia a 800 kilómetros, y todo esto forma parte de lo que estábamos diciendo, pero no hay excepcionalidad ninguna en una legislación penitenciaria que está controlada por una autoridad judicial, el juez o la jueza de vigilancia penitenciaria, con unos delitos que llevan aparejado justamente esas circunstancias, como otros llevan aparejados otras, la reincidencia, por ejemplo. Hora 25, seguimos.
Vamos a hablar ahora mismo del Partido Socialista, del PSOE, que sale de su congreso, de hasta qué punto ha servido o no ese congreso para un reimpulso ideológico, de qué PSOE necesita España, porque esta es una pregunta que nos hicimos cuando el PP salió de su convención: ¿qué PP necesita España? ¿Qué PSOE necesita España? Vamos ahora a todo eso, pero hoy hemos sabido que la justicia archiva la querella que Vox presentó contra José Félix Tezanos, el presidente del CIS, por una supuesta malversación de dinero público. Vox le acusaba de que cogía las encuestas y las manipulaba para favorecer al Partido Socialista, y que eso era una malversación de dinero público en beneficio del PSOE. Bueno, en su momento Vox presentó esta querella. La Fiscalía ya dijo, nada más recibirla, que no había caso, que todo se basaba en especulaciones, recortes de prensa. A pesar de eso, la jueza María Cristina Díaz, que había sido, por cierto, alto cargo de varios gobiernos del PP, del de Rajoy y también del de Cristina Cifuentes. Esta jueza, a pesar de que la Fiscalía decía no hay caso, ella imputó a Tezanos, y hoy la sala que está por encima de la jueza le ha ordenado que archive el caso. Le dicen que nunca debió admitir aquella querella y le reprochan haber tomado la decisión de imputar a Tezanos basándose en un mal llamado informe pericial con simples conjeturas y recortes de prensa. Recuerdan que en España no caben las causas generales y consideran los magistrados que la denuncia de Vox adolecía de una imprecisión extrema, amparada en valoraciones meramente subjetivas, hipótesis huérfanas de sustento probatorio alguno, y que esto tenía que haberse rechazado en el primer trámite. A pesar de esto, hubo una jueza que imputó a Tezanos. Aquella noche, aquí en Hora 25, le llamamos a Tezanos, el presidente del CIS, para hablar con él. Hoy que la justicia ha ordenado que se archive todo esto, le hemos llamado también. José Félix Tezanos, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Aliviado, señor Tezanos? Sí, sin duda, vamos, en cualquier caso nunca pensé que esto podría tener posibilidad de prosperar, pero claro, sí, en definitiva, en el fondo del asunto hay la impresión de algunas personas, o la teoría, de que las encuestas se hacen mal, cosa que no es cierta. Y en segundo lugar, que si las encuestas se hacen mal, pues eso es motivo para llevarte a la cárcel, lo cual estamos ante verdaderas barbaridades de comportamiento, ¿no? Es decir, es una intento de instrumentalizar la justicia por causas políticas verdaderamente inaudito, ¿no? Con ese tipo de comportamientos, pues la justicia se ve sometida a estrés y a comportamientos muy raros. Hay que tener en cuenta y hay que recordar que hay muy pocos países en los que particulares y sobre todo partidos políticos puedan presentar sin más querellas contra otros ciudadanos o otros miembros de otros partidos políticos. Esta es una anomalía de la situación española que en algún momento habrá que corregir, habrá que hacer frente a ella y corregir, y desde luego nos evitaremos pues una saturación a veces de la justicia de casos que no son propios, claro. Señor Tezanos, solo queríamos saludarle el día que se ha anunciado que se archiva el caso y que no tendrá que comparecer como imputado, igual que hicimos el día que sí pensábamos que iba a tener que comparecer como imputado. Gracias, señor Tezanos. Muy bien, muchas gracias, y le agradezco el comportamiento, porque muchas veces a personas ocurre que se les imputa y luego no se sabe nada de ello y quedan una especie de mácula ante la opinión pública. Por lo tanto, les agradezco de verdad hacer la llamada por teléfono. Un saludo, José Félix Tezanos. Un saludo. Pablo Iglesias, usted fue muy crítico en su momento con esta imputación y de hecho creo que el señor Tezanos se lo ha agradecido expresamente. Pudimos hablar por teléfono, sí, me parecía una vergüenza que por una denuncia de Vox, una jueza que además había sido un alto cargo del Partido Popular, pudiera imputar a Tezanos porque no le gustan sus encuestas en el CIS, que es básicamente lo que razonaba Vox. Creo que esto es algo enormemente preocupante. Entonces hay que celebrar el archivo, pero creo que es muy preocupante que se puedan admitir a trámite e imputar a alguien, digamos, por algo que mucha gente puede tener la impresión en su casa que es más odio ideológico que otra cosa, a la vista de que no parece que tenga muchos fundamentos jurídicos. ¿Le preocupa, señor Margallo, que se llegue a este punto de judicializar la rivalidad política? A mí me preocupa enormemente la judicialización de la política, me ha preocupado siempre. Y creo que aquí no vale todo para conseguir un titular periodístico. Y creo que ha habido mucha gente, lo ha dicho Tezanos, que se ha visto en esta situación y al final se encuentra con una mácula en su vida que le acompaña a lo largo de toda su vida, porque lo normal es que la imputación vaya a los periódicos, pero el archivo se olvide inmediatamente. Calvo. A mí sí que me resulta ya necesaria tomar alguna decisión de modificación procesal, porque quizá los oyentes y los ciudadanos en general no sepan que Vox está continuamente en los tribunales. Ha tomado una deriva estratégica, según ellos. Prácticamente casi cada día hay algo de la política que no les gusta, en cualquier tipo de nivel de la política española, y se van a los tribunales. Esto es una perversión absoluta
del modelo sobre el que tenemos que operar y que dice lo que dice de Vox, del fascismo español. Es decir, cuando tú eres incapaz de soportar que estás en minoría, te parezca que llevas la razón o no llevas la razón, pero estás en minoría, eres incapaz de soportar que otro gobierna porque tiene la mayoría, tú decides saltarte el paso razonable y maduro que es te aguanta hasta que consigas que las urnas, el pueblo soberano, te dé fuerza suficiente y me voy a los tribunales. Y esto hace además algo terrible para el Poder Judicial, y es que los coloca todos los días en tener que hacer pronunciamientos que tienen mucho fondo político. Y luego, sobre lo de que ya haya jueces o juezas, como este es el caso, que toman estas decisiones que luego les tienen que dar por arriba un capón literal, que es lo que le han dado a esta jueza, pues dice mucho de la politización del Poder Judicial, que la hacen ellos solitos en muchos casos, que no tenemos ni siquiera que hacérsela los políticos que estamos en los otros dos poderes del Estado. Es que este es el problema. O sea, el problema no es tanto que Vox vaya mucho a los tribunales. O sea, si van mucho a los tribunales como si van al circo. El problema es que pueda haber una politización creciente hacia la extrema derecha de más jueces y juezas en este país. Y no solamente está el caso de Tezanos. A mí lo que le están haciendo a la exministra de Asuntos Exteriores me parece, es decir, una desfachatez que la puedan estar juzgando por lo que ocurrió en este país. Entonces creo que esto es... Para ubicar a quien no esté ubicado, se refiere a Arantxa González Laya, que está ahora mismo imputada por la entrada supuestamente irregular del líder del Polisario, Gali, a través de Zaragoza. Está imputada. Un ciudadano con DNI español, para que todo el mundo lo entienda. Creo que esto es enormemente preocupante porque de un tiempo a esta parte da la impresión de que hay un cierto activismo político de derecha y de ultraderecha por parte de algunos jueces, que incluso además desde que tienen cuentas de Twitter se reivindican abiertamente, algo que es... yo creo que poco adecuado en democracia que un señor magistrado o una señora magistrada a través de su cuenta de Twitter diga claramente a los ciudadanos dónde se posiciona políticamente y a partir de ahí, digamos que cada uno sepa con quién se juega los cuartos cuando se trata de pleitear. El problema por eso no es tanto que Vox vaya a los tribunales, sino que Vox tiene a su gente también en los tribunales. Ojo, es un partido que nace del corazón del Estado. Aparte de la biografía de Abascal, que no tiene mucho currículum laboral, dentro de Vox hay abogados del Estado, hay jueces, hay mandos policiales, hay mandos del ejército en la reserva. Esto yo creo que debería preocuparnos a todos mucho. Margallo. Bueno, hay politización de la extrema derecha y de la extrema izquierda. No voy a sacar aquí el rosario de acusaciones particulares contra políticos del Partido Popular que luego han quedado en nada. Segundo, si hay que modificar la ley, modifíquese, porque lo que está haciendo Vox y cualquier otro partido que utilice los tribunales es servirse de una norma que todos consideramos que es inadecuada. Y luego habría que los jueces son los únicos funcionarios de este país que no están sujetos a ningún tipo de responsabilidad. Es decir, cuando la prevaricación se puede aplicar al último cartero del último pueblo de este país, pero un juez dicta una resolución, está 5 años sin resolverla y aquí paz y después gloria. Es más, el error judicial que existe, cuando existe, normalmente en términos de comunicación, nadie da el nombre del juez o la jueza que ha cometido un error judicial y el dinero que cuesta reponerlo lo pagamos de los recursos públicos todos los ciudadanos. Es una cláusula de estilo, cuando te preguntan qué opina usted de esta resolución, dice yo de las decisiones judiciales no opino. Oiga, ¿puede usted opinar de las decisiones del rey, de la ministra de Asuntos Exteriores, del comandante en jefe de Ceuta, pero de un juez no se puede opinar? Oiga, ¿por qué no? Yo puedo estar en perfecto desacuerdo con una sentencia y decir que me parece una estupidez. Por cierto, hablando de la politización que está haciendo Vox, bueno, en este caso no es un tribunal de justicia como tal, pero bueno, Vox sí que está recurriendo permanentemente al Tribunal Constitucional y lo último que hemos sabido, lo ha adelantado hoy el diario.es, es que el ponente de la futura sentencia acerca del recurso de Vox contra la ley de educación del gobierno está preparando un borrador que da la razón a Vox y declara inconstitucional dejar sin dinero público a los colegios que segregan por sexo. O sea, de momento es una ponencia, pero si se traduce en sentencia del TC, esto tendría un calado político enorme. Habría que seguir financiando con dinero público colegios que separan a las niñas de los niños. Pero es que le han dado la razón en las sesiones del Parlamento,
que se suspendieron en los días más duros del confinamiento, que las propusieron ellos, que ellos no fueron, que fuimos otros. Ellos no fueron, pidieron que no existieran esas sesiones, las recurren luego cambiando de criterio de blanco a negro y el Tribunal Constitucional les compra la tesis. ¿Qué está pasando entonces? No, pero pasa otra cosa muy rara. En este callejón del gato en que vivimos permanentemente se declara inconstitucional la declaración del estado de alarma y eso no tiene ningún tipo de consecuencia jurídica. No, porque además la sentencia lo dice, que no tiene ninguna consecuencia patrimonial lo cual del es Estado. Completamente absurdo. Y a mi pregunta de qué está pasando dentro del Tribunal Constitucional... Pues entre otras cosas que tiene que renovarse. Y no solo dentro del Tribunal Constitucional. Lo que está ocurriendo es que la oposición al gobierno de este país no solamente es una oposición parlamentaria, que eso es lo que debería ocurrir en una democracia ideal. Pues la oposición son los partidos de la oposición. El problema es que al gobierno de coalición actual le han hecho oposición algunos jueces, le han hecho oposición a algunos guardias civiles que le pregunten a Marlaska por Pérez de los Cobos y las cosas que ha hecho, le hacen oposición a algunos poderes económicos y a algunas eléctricas que amenazan abiertamente al gobierno, le han hecho oposición a algunos poderes mediáticos y mire usted, esto en democracia no es correcto. Si el Congreso de los Diputados, que es el que se encarga de legislar, esto para que todo el mundo lo entienda, las leyes que aplican los jueces son las leyes que deciden los representantes de la soberanía popular en el Parlamento. Y si no les gustan a esos señores jueces esas leyes que decide el Parlamento, pues entonces que monten un partido de jueces y se presentan a las elecciones. Pero no son jueces para utilizar el derecho para impedir que el Parlamento legisle. Y eso es lo que está ocurriendo en este país. El caso del ejemplo que pones es evidente. Un juez conservador que dice que a mí no me gustan los rojos estos que están gobernando, así que gracia no se puede hacer. Y suerte hemos tenido que la Audiencia Nacional ha tomado una decisión muy, muy necesaria pro futuro con el asunto del cese de Pérez de los Cobos. Si ahí la sentencia que ha cerrado no cierra el asunto como lo ha hecho, diciendo que los cargos de confianza son cargos, como su propio nombre indica, de la confianza del cargo político. Un momento, para ubicar a todo el mundo. Pérez de los Cobos era un altísimo cargo de la Guardia Civil. El ministro del Interior, Grande Marlaska, tras un capítulo de enorme desavenencia, decide apartarlo de ese cargo de confianza. Pérez de los Cobos denuncia en una primera instancia, le dan la razón, se sentenció que Pérez de los Cobos tenía que ser readmitido, pero ya en una segunda instancia la Audiencia Nacional dijo, oiga, no, el ministro del Interior tiene derecho a destituir a esta persona de un cargo de confianza. Ahí por una razón muy anécdota simple. personal con Pérez de los Cobos. Sería imposible el funcionamiento de la política española si la sentencia segunda ratifica la primera. Sería prácticamente imposible, porque sería algo así como ganar las elecciones, entrar con los funcionarios o funcionarias que te toquen sin ningún tipo de apoyo para el trabajo y tirar para adelante. Aquí lo de Max Weber, el científico y el político, toca que se lo vuelva a leer alguna gente. No me pierdo esa anécdota personal entre Pérez de los Cobos y Pablo Iglesias. Está publicado. No pueden ser dos personas más ante distintas. Un rumor que difundieron cuentas de extrema derecha de que yo había estado en el supermercado de al lado de mi casa comprando sin guantes y sin mascarilla en un momento duro del COVID. Pérez de los Cobos envió al supermercado a la Guardia Civil para pedirle los vídeos, a ver si podía sacar de ahí un vídeo en el que estuviera el peligroso bolchevique sin mascarilla y sin guantes, poniendo en peligro la seguridad sanitaria de todo el supermercado. Y esto fue publicado, y esto lo hizo Pérez de los Cobos, para que todo el mundo ubique por quién hemos estado protegidos todo este tiempo. Vamos a ver, que eres peligroso y eres un eso bolchevique, es evidente, y que te voy a mandar a una residencia, a un gulag. No, Pablo ya ni es bolchevique ni has nada. hecho un ejercicio de... Porque se dice aquí, las leyes que aprueban el Congreso y el Senado del Parlamento no pueden ser discutidas por nadie que esté en el Parlamento, y te escandaliza en el Parlamento, que haya, sí, movimientos sociales o las eléctricas que protesten a la gente que vaya a la calle. Claro, yo estaba en un gobierno en que tuve el Prestige, la marea blanca, la marea verde, es decir, los afectados por las hipotecas, es decir, eso habéis sido maestros toda la vida, y tú tienes una tesis sobre los movimientos sociales como alternativa al ejercicio político heterodoxo que es que el Parlamento dicte las leyes y el gobierno las ejecute. Yo entiendo que se le hiciera largo el tiempo del gobierno, pero el Prestige a usted no le pilló, eso es del anterior gobierno, el de Aznar. Ya, bueno, pero vamos, era sufrió, miembro de ese partido. Los hilillos de plastilina. No, y lo sufrí en el Parlamento Europeo, porque estos no se han privado nunca de extender las buenas noticias por el mundo mundial,
Y empezamos a cerrar el lunes 18 de octubre, Isabel Villar. En La Palma mañana se cumple un mes desde que el volcán Cumbre Vieja entró en erupción y un mes después seguimos pendientes de otra colada de lava que se acerca al mar y mantiene amenazado el barrio de La Laguna. 4.500 alumnos han podido volver hoy al colegio. Y donde va mañana el primer ministro polaco es al Parlamento Europeo para defender la sentencia de su Tribunal Constitucional que negaba la primacía del derecho comunitario sobre la ley polaca. Terminamos en Estados Unidos. Acaba de comparecer ante la justicia el empresario Alex Saab, presunto testaferro del presidente de Venezuela, de Nicolás Maduro. Ha sido una vista breve porque su abogado ha pedido retrasar la declaración, que será finalmente el 1 de noviembre. Hasta entonces, Saab seguirá en prisión porque el juez le ha denegado la libertad bajo fianza. Maduro está acusando a Estados Unidos de secuestrar a este hombre que, según Washington, puede tirar de la manta y desvelar detalles de una presunta red de corrupción en el gobierno venezolano. La ropa para mañana, Jordi Carbó, buenas noches. Buenas noches. No hay que preocuparse por cambiar demasiado, es decir, se mantendrá este ambiente fresco durante las mañanas, agradable al sol durante las tardes, además con poco viento, pero hoy pensando ya en que a finales de semana sí que tendremos que quitar porcentaje de ropa de poco abrigo y añadir más ropa que abrigue, porque a finales de semana sí que esperamos que bajen bastante las temperaturas. Oye, Carbón, nos mencionaba Isabel que mañana se cumple un mes de la erupción de Cumbre Vieja. No parece que la actividad del volcán vaya a menos, de hecho la calidad del aire allí sigue empeorando. ¿Qué se espera en las próximas horas, Jordi? Las inmediatas todavía no mejorará. La verdad es que en las últimas horas ha coincidido un aire poco ventilado con marcada inversión térmica y eso hace que los contaminantes pues se puedan dispersar peor. Además hay que añadir la calima. Pues bien, a partir de mañana por la tarde y sobre todo ya a última hora volverán los alisios, que es un viento más fuerte y que ventila más la atmósfera en esa zona, de manera que las inmediatas horas no mejora, pero a partir de mañana a última hora sí que se puede notar ya una mejoría. Hasta mañana, Jordi. Buenas noches. Y esta noche, Manu Carreño, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Tenéis entrevistones en El Larguero. Va a estar con vosotros el alcalde de Madrid, Martínez Almeida. Va a estar con vosotros Paula Badosa, que se convirtió ayer en la primera tenista española en ganar Indian Wells. Pero me quieres hablar ahora de Reguilón, que consiguió salvarle la vida a un hombre parando el partido. Sí, fíjate que buenas noches a todos, cuando los jugadores están en un campo, lo que piensas es que no están pendientes nada más que de lo que pasa en el campo. Bueno, Reguilón tuvo la habilidad de ver que a un aficionado inglés le estaban aplicando el masaje cardíaco porque habría sufrido un infarto en la grada. Rápidamente se lo dijo al árbitro, el árbitro llamó a los médicos fueron corriendo a la grada y lo curioso, que nunca ha pasado, no lo recuerdo en el fútbol español, el árbitro decidió mandar a los dos equipos a la caseta y hasta que no se recuperó el aficionado y luego lo estabilizaron y le mandaron al hospital, no volvió el fútbol. Es decir, lo primero era la vida del aficionado y después el partido. Eso ocurrió gracias al español Reguilón, que luego estará con nosotros, además del alcalde, al que le preguntaremos si Madrid está preparada o no para los Juegos Olímpicos de 2036. Y la Real sigue líder, ¿eh? Sigue líder. No te lo quería decir porque ya sabía que lo... Esto nos reconcilia con el fútbol a muchos. Bueno, sí, totalmente. Y eso de que los jugadores solo se ocupan de lo que pasa en el fútbol pasa con todos menos con Bale, que se ocupa de cualquier cosa menos de lo que pasa en el campo. Hay algunos que al contrario, solo ven lo que pasa Ese afuera. es el de las lesiones. Hasta ahora, Manu. Adiós, chao. A nuestra admirada y reconocida secretaria de Igualdad, Carmen Calvo. ¿Qué sintió Carmen Calvo con esta ovación cerrada de su partido en su despedida como miembro de la ejecutiva del PSOE este fin de semana en el Congreso de Valencia? Pues no me lo esperaba, porque los congresos vamos un poquito siempre a combatir. Me sorprendió mucho porque fue completamente espontáneo, de eso que nos gusta mucho decir, de las bases del partido, de la gente que estaba allí. Y me entró una llantina, porque como no te lo esperas, y allí lo que te esperas es combatir, y de repente toda la gente te mandaba mucho respeto y mucho cariño, pues me costó mucho trabajo. Menos mal que llevaba la mascarilla, que me paraba un poco las lágrimas y ya está. La verdad es que desde el punto de vista personal ha sido increíble. El cariño de muchísima gente joven, de los veteranos del partido. Cuando te pasas 3 años tan duros como yo me he pasado en el gobierno, no te das a veces cuenta qué es lo que está pasando fuera, y mucho menos dentro de tu partido, ¿no? Y bueno, increíble. Esto ni lo sueñas. ¿Se ha sentido un pelín reivindicada? No, siento que formo parte de una historia del partido ya muy sólida. Me refiero al feminismo de mi partido, muy sólida, muy sólida. Somos muchísimas las mujeres del partido, con cargos, sin cargos, conscientes de que el socialismo
se la juega, como yo dije, con lo que el feminismo le aporta a la democracia, con lo que eso significa responder a la calidad de los derechos y de las libertades de las mujeres, y sí que forma parte de esa historia. Más o menos lo sabía, pero allí un poco lo sentía, ¿no? Incluso de compañeros muy empoderados con ese reconocimiento, porque a las mujeres nos cuesta mucho trabajo el reconocimiento, mucho trabajo. O sea, digamos que el machismo, el patriarcado cede en que ya estemos, pero todavía cuesta mucho trabajo. Una compañera tuya de este grupo de comunicación decía: los hombres no leen a las mujeres, no nos leen. Y yo siempre digo, los hombres en política tienen que escuchar todavía mucho más a las mujeres, porque igual nuestra función como feministas es aportar cosas diferentes, reglas de juego distintas y formas distintas si nos dejan. ¿Qué PSOE sale de este Congreso, señora Calvo? ¿Ha habido un reimpulso ideológico tras el Congreso o ha sido toda una cuestión orgánica de la evidencia de la unidad, que es el mensaje que se ha intentado proyectar? Pero me refiero ideológicamente, ¿cuál es el GPS ideológico que sacan de este Congreso? Yo diría que hemos hecho una cosa que está bien, que es pensar más en lo que nos toca hacer en las instituciones que gobernamos y el gobierno de la nación, más que en nosotros mismos. Esto me ha parecido que ha estado muy bien. Hemos estado más pendientes de tener el partido engrasado para estar en un momento complicado de nuestro país, que es terminar esta pandemia y remontar la economía y todo lo que ha traído este desastre, y eso me ha gustado mucho, ¿no? Y luego yo diría que hay una idea clarísima, y es que la socialdemocracia es el estado de bienestar. El estado de bienestar es la igualdad, y la igualdad consiste en seguir haciendo políticas de solidaridad obligatoria, que es de lo que se trata finalmente. El Estado existe para el bien común, como decía Aristóteles, y eso requiere una mecánica que para nosotros está identificada con reforzar la sanidad pública de este país, con entender que hay que acabar de perfeccionar el modelo territorial de Estado. El modelo territorial de Estado no puede seguir inacabado como está, que está en la sentencia del Tribunal Constitucional, básicamente. Hay por delante un reto, porque el Estatuto de Gernika se va a reformar y queda pendiente, evidentemente, toda la situación de Cataluña. Yo creo que eso es muy importante. Y luego, en el terreno del feminismo, hemos conseguido un logro increíble. En esta legislatura tiene que haber una ley integral contra la prostitución. Y yo casi no me lo podía creer, después de todos los años que llevo en esto, que mi partido se comprometía rigurosamente en el Congreso con este asunto, que me parece muy importante. Margallo, Iglesias, les pregunto, ¿qué PSOE necesita España? Iglesias. Este Congreso yo creo que ha sido muy importante. Yo lo miro un poco desde fuera. Creo que ha habido una imagen que a todo el mundo le ha llamado la atención, que es la presencia de Felipe González, alguien que había sido enormemente crítico y duro y agresivo con Pedro Sánchez, que de alguna forma vuelve a formar parte de la imagen de un partido socialista, digamos, que había tomado cierta distancia del PSOE anterior y que ahora de alguna manera vuelven a estar juntos. Juliana, con, digamos, su dialéctica de viejo comunista, el miércoles le podréis preguntar aquí, hablaba del efecto Kautsky. Kautsky como el campeón de la Segunda Internacional, bestia negra de los bolcheviques, al que le llamaba el renegado. Nadie entiende a Juliana, pero lo que Juliana está diciendo ahí es profundo. Aquí, o sea, yo tengo que decir que creo que esto es coherente con Pedro Sánchez. Yo empecé a admirar a Pedro Sánchez cuando logró algo increíble, que es ser elegido secretario general de su partido contra toda la nomenclatura del Partido Socialista y contra una parte importante de los medios de comunicación. Yo pensé que precisamente por ese origen de Pedro Sánchez en su segunda Secretaría General íbamos a poder hacer algunas cosas juntas que no fueron posibles, porque para mi sorpresa Pedro nunca dejó de admirar a Felipe González y siempre quiso de alguna manera ese reencuentro con el PSOE que se había enfrentado con él, y creo que finalmente en este Congreso lo ha conseguido. Creo que en este Congreso muere el Pedro Sánchez de esa entrevista con Jordi Évole en aquel bar, que yo creo que fue definitiva y creo que fue condición de posibilidad de su victoria, y nace otra cosa. Tengo mis dudas
que eso que algunos analistas han calificado como giro al centro, o sea, como un partido socialista que querría ocupar el espacio que habría dejado libre el Partido Popular, vaya a funcionar en términos electorales y sobre todo en términos estratégicos, porque yo creo que la correlación de fuerzas para imaginar la dirección de Estado ha cambiado. Pero creo que esa es la realidad, un partido socialista que se parece más al de antes que a lo que representó Pedro Sánchez en su momento. Margallo. Bueno, yo voy a comentar algunas de las cosas que han dicho mis compañeros. A mí me ha emocionado ver que Carmen, a la que admiro mucho, dice a los congresos se va a combatir. Desde luego a Valencia no iban a combatir. Es decir, después de lo que ha pasado aquí, a Sánchez le va a pasar como Narváez, que si se confiesa en peligro de muerte le dirán, perdone usted a sus enemigos. Dice, mire, no tengo ninguno, los he fusilado a todos. Es decir, que lo que ha hecho Pedro Sánchez es quedarse absolutamente con todo el poder de una forma monolítica. Es decir, en el Partido Socialista siempre ha habido algunos equilibrios, Felipe Guerra, etcétera. Aquí no, aquí todo es Pedro Sánchez y, bueno, la suerte del Partido Socialista depende de Pedro Sánchez. Segundo, el giro, la referencia que hacía Juliana, que era Kautsky, Lenin y Trotsky, citaba a los dos en el otro lado. Sí. Es decir, bueno, es tan socialdemócrata ahora como el día antes, porque aquí no ha cambiado nada en el programa del Partido Socialista. Y las promesas que ha hecho, los compromisos que ha adquirido, son todos líquidos. Es decir, dice, vamos a reformar la Constitución, pero no dice cómo. Vamos a derogar la reforma laboral, pero no dice en qué sentido, teniendo en cuenta, por ejemplo, lo que dice Bruselas y la carta famosa de Trichet a Rodríguez Zapatero está ahí, tú estabas en el gobierno. Dice que va a derogar la ley Mordaza, que son 3 leyes, por cierto, pero no se sabe en qué sentido, y de los temas sustanciales no dice absolutamente nada. La organización territorial, la única aportación ideológica es la España multinivel, que no sé exactamente qué significa, del tema mollar de la organización territorial, que es la Hacienda, el tema de la corresponsabilidad fiscal o de la modificación del sistema de financiación, ni media palabra. Y en política exterior, pues tampoco he oído nada. Es decir, yo creo que como operación de marketing ha sido una buena operación. El abrazarse con Felipe González, no tengo la menor duda que le da un rédito importante y que él va a intentar disputar ahora el espacio de centro. Lo siento por vosotros, porque va a abjurar de muchas de las cosas que había dicho, pero cambios de por verdad. Se lo dice pero ministro, no te preocupes por lo de lo líquido, porque como en este caso resulta que el secretario general que sale del Congreso de antes de ayer es que es el presidente del gobierno. Ya. Entonces la liquidez consiste en que en 3 años que lleva gobernando no ha habido seguramente una situación con más producción normativa, con más cambios normativos, todos en la misma dirección, en la dirección de reequilibrios y de redistribución y de protección de la sociedad de este país, sobre todo en las franjas que necesitan más cotas de igualdad por vulnerabilidad. No te preocupes, porque consiste en que lo puede poner en marcha. No es como lo de la Plaza de Toros de Valencia vuestros, que era lo de que España quebraba al día siguiente, para que todo el mundo se lo haya tenido que echar en cara al presidente Casado, porque allí sí que no vimos nada. El tocho de las resoluciones del Congreso, en mi partido además, lo sabe todo el mundo cómo es. En mi partido viene alguien de la agrupación de un pueblo de 3.000 habitantes a decirte que cambien la coma de ahí allí y que cambie esta palabra y nos tiramos 3/4 de hora en esto, que es que en esto tenemos 150 años pronto. Yo te digo que no te preocupes por esa liquidez, porque es que al ritmo en el que el gobierno del presidente Sánchez ha ido trabajando desde hace ya 3 años para acá, es más que notorio. Esta crisis no se parece en nada a la que vosotros timoneasteis, ni en destrucción de empleo, ni en protección social, de ninguna de las maneras. Hemos puesto leyes en lo alto de la mesa como educación, eutanasia, memoria democrática, increíble, incluso en plena pandemia. Estamos hablando de un secretario general que gobierna y que tira del carro de un gobierno de coalición
en el que se están sacando muchas cosas adelante, a diferencia de ese laissez-faire, ese paseo no hubo laissez-faire, laissez-passer. El Partido Popular no, se hicieron miles de reformas. Me preocupa, por ejemplo, que no se haya hablado de la reforma de la luz, de la reindustrialización, de los autónomos, porque nuestra convicción... Si es que con los autónomos lo que hemos hecho ha sido Carmen, es que la convención del Partido Popular ha sido una convención itinerante y muy larga. Y hay 4 o 5 tochos de resoluciones concretas. Y aquí lo que hay que dar es menos predicar y más dar trigo. Con los autónomos lo que hemos hecho es por primera vez y por miles protegerlo y ofrecerles condiciones de protección. En este presupuesto que les vais a subir las cotizaciones después de haber subido la luz. Si estamos protegiendo hasta su jubilación por primera vez en la historia de nuestro país. Una reflexión malvada sobre el Congreso. Yo creo que Pedro sí necesitaba de alguna forma hacerse perdonar por Felipe González, pero hay cosas que a mí me sorprenden y que me generan expectativas de yo no sé cómo va a ser el PSOE a partir de ahora. Carmen conoce los maitines, en todos los gobiernos hay maitines, son reuniones muy importantes donde se juntan un poco los que mandan más, sobre todo cuando hay 2 partidos que gobiernan. Claro, en esos maitines, por la parte socialista, estaba el presidente, estaba Carmen, estaba Iván Redondo, estaba José Luis Ábalos, ya no está ninguno de esos. Si a mí me dicen que van a volver al centro de mando en Moncloa Antonio Hernando y Óscar López, yo no me lo creo. Entonces, se dice, Pedro Sánchez no se casa con nadie, ni se casa con nadie, ni se divorcia de nadie. Uno nunca sabe qué puede terminar pasando. Creo que todo el mundo reconocerá que si la última victoria de Pedro Sánchez como secretario general frente a Susana Díaz, eso tuvo tanta o más importancia política que Suresnes en su momento, lo de ahora abre muchas interrogantes, muchas interrogaciones. Nadie se imaginaba en política, cuando alguien muere, muere metafóricamente, quiero decir, es como muerto y enterrado. Ahora no, o sea, es como la resurrección de Antonio Hernando y de César López. Yo nunca, y de Óscar López, nunca lo hubiera imaginado. Es que yo lo que no me podía imaginar... Pero bueno, es que tú lo has sacado el tema. Es que en el plazo de 6 años... Los 2 líderes políticos que iban a reformar toda la política española, por la izquierda, por el centro, iban a meter al Partido Popular en unos problemas gravísimos, a nosotros nos iban a sorpasar y a hacer desaparecer. Estáis los 2 en vuestras casas, Albert Rivera y tú. Claro. Quiero decir que es que la política va así ahora, para bien, para mal o para lo que sea, pero va así ahora mismo. ¿Quién le iba a decir al Partido Popular que los problemas que iba a tener su líder nacional se lo iba a dar Isabel Díaz Ayuso? Es que esto va de una manera bastante difícil de encauzar. Sí, pero señora Calvo, dígame una cosa, con honestidad. ¿Usted qué siente cuando ve que en Moncloa está Antonio Hernando, exponente del no es no, hasta que se abstuvo y defendió la abstención como uno más? Que y que todos los que estaban, todos ustedes los que estaban alrededor de Sánchez y no lo dejaron en ningún momento, la gran mayoría ya están fuera de la ejecutiva del gobierno. Pero ahí en Moncloa ahora está Antonio Hernando. ¿Usted qué siente eso? No se les abren las carnes a todos Vamos a ver, es que para un partido como el mío, que tiene mucha historia detrás y por eso tiene fuerza de potencia hacia adelante, todos los que somos militantes podemos estar o no estar. Es que Antonio Hernando es militante, es que Óscar López es militante. Yo cuando en mi provincia, que ahora estamos pronto con los congresos regionales, con los provinciales y todo esto, cada vez que vienen a verme y me dicen, es que fulanita se alió con no sé quién y menganito no sé cuánto, siempre les digo, bueno, no salió con nadie del PP ni del PNV, estuvo jugando en el campo propio que es el Partido Socialista. Pues entonces estamos en la política. Por cierto, hablando de política, Pedro Sánchez esta mañana con Ángels en la entrevista en Hoy por Hoy, le ha preguntado a Ángels, ¿cómo ve usted esta posible candidatura que está montando Yolanda Díaz para trascender a Unidas Podemos y englobar todo lo que está a la izquierda del PSOE? Y dice Sánchez, pues estupendo. Yolanda es una muy buena ministra de mi gobierno. Ahora, si a mí me preguntan por candidaturas, yo soy extraordinariamente respetuoso con lo que hagan otras formaciones políticas, en este caso Unidas Podemos, ¿no? Lo que sí que creo es que sería importante que se diera ese proceso de unión en ese espacio a la izquierda del Partido Socialista, porque al final el sistema electoral en nuestro país penaliza la división. ¿Le ha sorprendido, señor Iglesias, Sánchez tan entusiasta porque salga bien el intento de Yolanda Díaz para agrupar todo lo que está a la izquierda del PSOE? De hecho, yo creo que Yolanda Díaz es la primera mujer que en este país aspira a ser presidenta del gobierno. Y eso ya no lo digo solamente yo, no lo decimos solamente nosotros. El que hasta hace poco fue jefe de gabinete de Pedro Sánchez
reconocía que esa posibilidad es real. El amigo de Calvo. Es verdad, claro, el amigo de Carmen. Es verdad que está claro que son unas elecciones en las que la circunscripción provincial va a poder penalizar a las opciones, a los bloques ideológicos que compitan con 3 candidaturas, pero esto ya ha ocurrido. Ya ocurrió en las últimas por la izquierda, ocurrió en las últimas por la derecha. Es verdad que parece que Ciudadanos no va a ser competitivo más tiempo, pero como decía Carmen antes, estamos en una época en la que se vive peligrosamente y de repente sobre todo en el PSOE, ¿verdad? Pues bueno, en el PSOE, en la izquierda, en la derecha, y cosas que hasta hace nada parecían imposibles, pues pueden empezar a ser posibles. Yo estoy orgulloso de haber dejado al frente del barco a un grupo de mujeres, a Yolanda, a Ione, a Irene, que creo que van a poder hacer un equipo que haga que por fin este país tenga una mujer presidenta. Y no tiene por qué ser dentro de 6 o 7 años. ¿Por qué no dentro de 1, de 2 o de 3? Por cierto, si hasta a Pedro Sánchez le parece bien esa unión a la izquierda del PSOE, hay una persona a la que no le parece bien o que de momento ha dicho que no está dispuesta a sumarse, que es Íñigo Errejón, Más País. ¿Por qué esa negativa? ¿Qué debate se está dando? Si es que se está dando dentro de Más País. ¿Tiene Errejón acaso o su equipo algún cálculo distinto al del resto de la izquierda que diga que si él se presenta en solitario va a ser beneficioso para la suma de la izquierda? ¿Cuál es ese debate que se está dando dentro de Más País? Carolina Gómez, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Aimar. Errejón quiere ganar tiempo. En Más País creen que no tiene sentido tomar esa decisión ahora, cuando la candidatura de Yolanda Díaz aún es hipotética y no se conocen las posibilidades reales que ella va a tener dentro de 2 años, cuando se convoquen las generales. El movimiento de Yolanda Díaz arrincona en todo caso a Errejón y lo sitúa en una encrucijada. Es evidente, si finalmente hay candidatura de unidad, se reducen muchísimo las posibilidades de Más País de tejer alianzas electorales en los territorios, como la que tiene con Compromís ahora mismo en Valencia, y además Errejón y Díaz representan la misma opción electoral, de izquierda pactista y posibilista. Ella es el Podemos blando y Errejón es, o ha querido ser, el pragmatismo. No sabemos aún qué es lo que puede ocurrir, por eso en Más País esperan y evitan como pueden esta conversación, aunque al final reconocen que no podrían hacer campaña contra Yolanda Díaz. Competir con ella en este momento no es una opción y asumen en Más País que si se presenta una candidatura potente de unidad no tendrán otro remedio que pactar. Le veo, señor Iglesias, con cara de interés escuchando la estrategia del errejonismo. Yo creo que un ex dirigente de una formación política nunca debe hacer comentarios sobre cuestiones tácticas, porque eso al final se convierte en un titular que solamente perjudica a los que tienen la responsabilidad de hacer un trabajo que es quirúrgico, que es enormemente difícil y enormemente complejo. Entonces, los jarrones chinos en esto calladitos, yo ya he dicho lo que tenía que decir y bueno, contento, creo que las cosas van a ir bien. Vamos a ponerle al programa el punto y 25. Soledad Gallego Díaz. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, habló en la clausura del 40 Congreso de su partido de la voluntad de dar pasos en la abolición de la prostitución. Conviene aclarar que abolir no significa hacer desaparecer por arte de magia algo, sino exclusivamente dejar sin vigor una ley o una costumbre mediante una disposición legal. Así que la abolición de la que habla Sánchez y que figura en las ponencias del Partido Socialista desde hace al menos 2 congresos no quiere decir que la prostitución vaya a desaparecer en España en unos meses, ojalá fuera así, sino que la ley no dará ninguna cobertura legal a una práctica que implica una brutal explotación sexual y la semiesclavitud de miles de mujeres atrapadas en redes mafiosas de tráfico de seres humanos. Todo lo que se haga desde el punto de vista legal para impedir la prostitución será un adelanto en la defensa de los derechos humanos. Por mucho que algunos defiendan la existencia de una prostitución ejercida voluntariamente, como si fuera un oficio cualquiera, la realidad es que existen muy pocas pretty woman y muy pocas tristanas, y que la inmensa mayoría de las mujeres procede de medios empobrecidos de África, América Latina y Europa del Este, y que están controladas por redes de proxenetas que ellos sí hacen un gran negocio. En España, más del 90% de las mujeres que ejercen la prostitución, según estudios de la Guardia Civil, no son españolas, ni estadounidenses, ni francesas, ni alemanas. ¿Por qué creen ustedes que será? Punto y 25.
A ver, Margallo, vamos levantando, que es la silla caliente. Viene ahora el alcalde, José Luis Martínez Almeida, a esa misma silla. Viene a estar aquí con Manu. Manu, buenas noches de nuevo. Buenas noches de nuevo, Aimar. Ahora le preguntaremos por los Juegos de Madrid, si es candidatura, si cree que puede haber candidatura o no. Pero además de la charla con el alcalde, además de Paula Badosa, además de Sergio Reguilón y lo que te contaba antes, recordamos que mañana vuelve la Champions y que juegan Real Madrid y Atlético. El Real Madrid juega en Kiev contra el Shakhtar Donetsk sin Hazard, que ha vuelto a quedarse en casa. Algo ya que está acostumbrándose a lo que se está acostumbrando el madridista. Y el Atlético de Madrid juega en el Wanda contra el Liverpool. De eso también hablaremos con el alcalde como buen atlético, seguramente. Venga, vamos a cerrar Hora 25. Abrimos ya el larguero enseguida. Hasta mañana, descansen. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.